Nos inquieta muchísimo a muchas mamás que nuestros hijos pudieran estar consumiendo drogas. ¿Cómo le hacemos para prevenir esta conducta que es de verdad tan pero tan dañina y que se está convirtiendo en un problema incluso a nivel nacional de seguridad por todo este crimen organizado que surge justamente a partir de jóvenes y de adultos que consumen drogas? ¿Qué hacemos cuando nos enteramos que nuestro hijo está consumiendo drogas? ¿Cómo detectamos también que está consumiendo drogas? Está con nosotros y le agradezco muchísimo al doctor Gerardo González Torres. Él es médico cirujano, especialista en adicciones, coordinador de la clínica Monte Fénix y miembro de la Asociación Americana de Médicos Especialistas en Adicciones. Bienvenido, Gerardo. Muy buenas tardes, Julieta. Muchas gracias por la invitación. Estoy impresionada de verdad cómo ha crecido el problema en los últimos años. Según esta última encuesta del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas levantada por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Educación Pública, ha crecido 20% en los últimos años el consumo y cada vez a menores edades, Gerardo. Así es, este es un hecho. Definitivamente los jóvenes han estado ya en contacto con mayor frecuencia a lo que vienen siendo las sustancias por la accesibilidad que existe de las mismas. La otra, la falta de información que tenemos nosotros con respecto como padres, con respecto a lo que son las drogas, cómo actúan las drogas, los daños que generan estas y lógicamente que no podemos transmitir a los hijos este tipo de información o cuando la transmitimos mal. O muchas de las veces pensamos que podemos enseñar a nuestros hijos a beber o consumir. Desafortunadamente este es uno de los verdaderos problemas que existen en nuestro país y creo que a nivel mundial, ¿no? Queremos nosotros enseñar a la gente a beber o a consumir cuando no sabemos si esta persona en su momento pueda padecer esta enfermedad. Entonces, ¿tú qué dices a los papás que dicen, véngase mijito, mejor que tome aquí en su casa? No vamos a brindar, sírvele la copita, yo voy a enseñar a mi hijo a beber. ¿Esto tú no lo recomiendas? Bueno, mira, en este caso, primero que nada tendremos que empezar a ver que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad que requiere o que influye en varios elementos, como vienen siendo desde aspectos genéticos, sociales, culturales, familiares y de neuroadaptación. Neuroadaptación quiere decir que nuestro cerebro se acostumbra al uso de una sustancia. Estos son los elementos que influyen para que esta enfermedad se presente. Si nuestro hijo o nuestra hija tiene un elemento de tipo genético, difícilmente lo vamos a poder enseñar a beber. Ese va a ser uno de los verdaderos problemas. Porque se va a enganchar con la bebida. Tarde que temprano el elemento de tipo genético se va a presentar, el elemento de tipo genético va a empezar a presentar algún tipo de problema y lógicamente la persona va a empezar a presentar algún tipo de manifestación. ¿Hay personalidades adictivas? No me atrevería a hablar en eso, pero sí me atrevería a decir que el paciente, por así decirlo, viene preparado un gen, por así decir, que este va a despertar en determinado momento de su vida. El problema nada más es de que requiera entrar en contacto con la sustancia y que se conjunten varios elementos como vienen siendo sociales, culturales, familiares y de neuroadaptación. Estamos hablando de una familia muy permisiva, estamos hablando de una sociedad totalmente también de igual manera permisiva y que al mismo tiempo vea esto como algo muy normal. Todos los jóvenes actualmente acuden al antro, acuden a fiestas y perfecto, mi hijo o mi hija tomó, pero tomó poquito y todavía lo controla, pero llega el momento donde el paciente empieza a perder este control. ¿Por qué? Porque el elemento genético despierta. Ahora, si la familia los invita, pues bueno, a lo mejor están en un espacio mucho más contenido, pero generalmente quienes invitan a este consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, son los jóvenes y ellos acceden por sentirse parte del grupo. Así es una situación de pertenencia. Hablemoslo de esta forma, mira, si nosotros a nuestros hijos, ahorita digo, yo lo quiero manifestar en esta forma y posiblemente sea mucho más entendible todo esto. La familia, por decirlo, queremos educar a nuestros hijos o a enseñarles a beber a nuestros hijos. Desafortunadamente, como es una enfermedad, no la vamos a poder controlar. Ahora, nosotros les damos 20,000 recomendaciones a nuestros hijos de no tomes, pórtate bien, haz las cosas como deben de ser, cosas por el estilo, no tomes cualquier cosa. Desafortunadamente, nuestros hijos hacen todo lo contrario, por muy obedientes que sean, porque tienen o deben de pertenecer a un grupo de tipo social. De lo contrario, son relegados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Informarle a nuestros hijos cómo esta enfermedad se va a presentar, cómo se va desarrollando, y para hacer esto, como padres, debemos de estar informados. Esto es lo que debemos de empezar a hacer. Y para estar informados, ¿qué sugieres tú, Gerardo? Mira, en este caso, nosotros primero que nada debemos de tomar una actitud como padres, acercarnos a lugares donde realmente nos den, o sean profesionales los que nos den este tipo de información.
No podemos ir a un lugar donde nos digan que una droga nos va a matar, porque desafortunadamente los hijos, nosotros le pasamos una información y le decimos, si tú consumes te vas a morir. Si es que están consumiendo, desafortunadamente, pues no se van a morir, y estos, a su vez, pues van a decir, mi papá no sabe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Informarnos cómo actúa la droga, qué es lo que genera la droga, cuáles son los daños y consecuencias de la droga, y si mi hijo los conoce en determinado momento que empiece a tener todos los efectos, va a decir, es cierto, mi papá lo que me dice es Entonces real. es una cuestión de libertad, que cuando tú le das todos los elementos a un joven, él se siente capaz de decidir si le entra o no le entra. Más que libertad, me atrevo a hablar de responsabilidad. Es una situación de responsabilizar tanto a padres como a hijos en este sentido. Y la responsabilidad conlleva a un proceso, lógicamente, de que yo hoy, como soy responsable de todo esto, debo de tomar en cuenta lo que tengo que empezar a hacer, porque sé cuáles son las consecuencias también. Ahora, Gerardo, no todo el que prueba y empieza a consumir drogas se va a volver en un adicto. Así es. ¿No? Hay una transición, hay un paso. Así es. ¿De qué depende que se convierta? Todo va a depender del aspecto meramente de tipo genético. La situación meramente genética es la que nos puede dar todo esto. ¿Quién lo puede tener? No lo sabemos. Pueden presentarlo todos. Sabemos o vemos familias donde todos son adictos, o familias donde nadie es adicto y solo hay una persona adicta. Todo va a depender del famoso gen que se encuentra en todo esto. Y bueno, con los avances de la medicina genómica, me imagino que en un futuro vamos a ver si tenemos ese gen para poder desarrollar el alcoholismo o no el alcoholismo. ¿Algunas pautas adicionales que quieras darles tú a los padres, a las mamás en construcción que en este momento? Pues primero que nada, que mantengan la calma, que se informen en lugares bien específicos y con preparación, y que a su vez den alternativas de salida al respecto. Bien, pues el doctor Gerardo González Torres es médico, cirujano, especialista en adicciones. Ahí lo pueden encontrar en Monte Fénix. Es una institución que se ha dedicado a tratar jóvenes ya con este problema, y también ahora pues en el asunto de la prevención. Ahí los internan, ¿no? Los desintoxican, y a la vez les hacen pues otro tipo de tratamientos psicológicos de tipo y familiar, comunitarios, porque también de ahí lo sacan a un grupo de Alcohólicos Anónimos que se ve que también ha funcionado. Así es. Y están ahí en unos 15 días, 20 días. Son 35 días de internamiento, 35 así días. Es, y un apoyo de tipo familiar, de tipo individual y de tipo grupal, y seguimiento de un año. Esto es lo que vamos a hacer nosotros directamente, o lo que hacemos directamente en Monte Fénix. No sirven las llamadas granjas, ¿verdad? No quisiera generalizar, existen lugares que pues pueden funcionar, ¿no?, de acuerdo al proceso de la recuperación. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado, puesto que el paciente puede vacunarse y no querer ir, porque en ocasiones son maltratados. No quiero generalizar en todos estos Habrá lugares que sí son responsables, tienen esa conciencia ética, y no les quitan de sopetón la droga, porque muchos caen en este síndrome de abstinencia y se vuelven verdaderamente pues como locos, de verdad. Hay que saber de verdad, como en Monte Fénix, hacer las cosas, saber hacer las cosas para que los hijos no vayan a tener esa reincidencia. Pues Gerardo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa Mamá en Construcción, y regresamos con la psicoterapeuta Marcela Castillo para seguirnos dando tips de cómo podemos proteger a nuestros hijos para que no caigan en el consumo de drogas. Regresamos.